29 de septiembre a esta hora, en Asunción, en el año 1932, ya teníamos la noticia de la victoria. Sí, ya se tenía. Fue una de las grandes manifestaciones públicas de las que tenemos registro fotográfico. Hay unas fotografías del Palacio de López con más o menos unas 50.000 personas. 50.000 personas. Que fueron a saludar al presidente Eusebio Ayala. Hay que recordar que Eusebio Ayala acababa de asumir la presidencia de la República un 15 de agosto de 1932 y una de sus primeras órdenes fue: Boquerón tiene que ser retomada, ¿verdad? Entonces era un logro político, un logro para todo lo que significaba la campaña del Chaco que se venía gestando ya desde 1924 en todo sentido, y también que significaba una victoria psicológica, porque había pues el temor de que los bolivianos tenían mejor armamento, que estaban mejor preparados y que prácticamente la guerra ya nos iban a aplastar, ¿verdad? Entonces es como que en esa batalla se logró una convicción de que podíamos defendernos y que podíamos incluso llegar a combatir en igualdad de condiciones, ¿verdad? O sea que te agradezco mucho que hayas hecho estas menciones específicas, porque la semana pasada tuve una entrevista con los diputados Raúl Benítez y Walter Hahn. Y en esta entrevista que tuvimos, Eri, estábamos discutiendo el tema de la defensa nacional, ¿verdad? Y a mí me bajoneó muchísimo el hecho de que haya en nuestros actores políticos, estimados amigos, una incomprensión pero tan manifiesta acerca de lo que es la defensa nacional. ¿Y por qué te hago esta pequeña introducción, Eri? Perdón. Es porque, y le dije a Walter, y después dije todos los días siguientes, si vos eras diputado de 1922 a 1932, la frontera de Bolivia era acá, Puente Remanso. Ese es el nivel. Porque efectivamente pudimos ir a Boquerón y pudimos sostener el esfuerzo de la guerra, porque había gente que pensaba muy distinto a lo que piensan estas personas. Claro, el plan de la defensa del Chaco está en las actas secretas de 1924, cuando era presidente Luis Arriar, que convoca primero al comando político, que eran todos los ministros, con justamente los jefes militares, donde después se reúnen en los primeros días de agosto. Faltaban días para que asuma Eusebio Ayala, Eligio Ayala su segunda presidencia. Pero Arriar está organizando y se queda el plan. Ese plan está bastante escrito cómo había que... y en ese plan, algo que es muy importante: Paraguay nunca renunció a la solución diplomática. Paraguay, hasta los días previos a Boquerón, Paraguay estaba buscando una solución diplomática, porque Paraguay sabía de que obviamente entrar a una guerra es entrar a un gasto extraordinario. En ese momento nosotros no teníamos crédito internacional, pagamos la guerra y todo el armamento con nuestros recursos, y ahí siempre es muy importante el rol que cumplió Eligio Ayala, primero como presidente de la República y después como ministro de Hacienda de José Patricio Guyari, en el sentido de conseguir los fondos y administrar de una manera prácticamente bastante, austera, para conseguir los fondos para comprar las armas, mandar a equipar. En ese plan del 24 está el tema de ir a capacitar a nuestros oficiales, ¿verdad? Porque eso es la diferencia que yo siempre insisto con la guerra del Chaco. La guerra del Chaco se gana no solamente con el coraje y la valentía del soldado paraguayo, sino que con la formación técnica y científica de los jefes y oficiales, ¿verdad? Porque Juan Bautista Ayala y José Félix Estigarribia son enviados a estudiar a Francia, sí, una de las mejores escuelas de guerra en ese momento. A Irrazábal y a otros se los envía a Chile, ¿verdad? Donde van a tener más o menos la tradición prusiana de la formación militar en esa época, ¿verdad? Que justamente son las dos escuelas militares que se habían enfrentado en la Primera Guerra Mundial. O sea, y que se volverían a enfrentar después en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no es accidental. Fíjate lo inteligente que fueron. No se casaron con una sola escuela. O sea, fueron a ver, bueno, las dos escuelas y formar gente en las dos escuelas para después aplicar eso en la guerra del Chaco, ¿verdad? Claro, ahí viene el punto, y en esta entrevista que te estoy mencionando que tuvimos sobre el tema de defensa, yo les planteé, digamos, algunos gráficos de soporte para que se entienda el punto. Y uno de los gráficos es, lo anoté acá: vis pacem para bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra.
Porque es evidente que nadie quiere ir a la guerra. O sea, es evidente ni que Paraguay quiere ir a la guerra, ni que ahora nadie quiere ir a la guerra. Y que la guerra no es un asunto agradable, digamos, para planificar ir a la guerra. No, la cuestión está en que a veces, lamentablemente, la guerra se impone. Pero no porque uno quiere, ¿verdad? Y yo creo que ese es el caso paraguayo en el periodo que estamos hablando del 22 al 32. Un país que venía con toda esa, digamos, muy internalizada conciencia de la, ¿cómo decirte?, del riesgo y la pequeñez, si podemos llamar así, y que sin embargo hizo la opción de prepararse. Claro que no había opción en el sentido, cuando se lee ese documento del 24 y hacen todo el análisis político, diplomático, ellos se dan cuenta de que efectivamente Bolivia estaba así decidida a lograr, ¿verdad?, efectivamente avanzar, ¿verdad? De hecho ya estaban prácticamente en el medio del Chaco, estaban ya en la zona del Estero Patiño. O sea, si uno mira, estimado amigo, los mapas bolivianos o paraguayos mismos, nosotros lo que tenemos, permitime y vos corregime, porque vos sos el historiador acá, pues yo de onda, nosotros tenemos, estimado amigo, una suerte de curva, donde la aproximación mayor boliviana es sobre el río Pilcomayo, la aproximación a Asunción, digo, río Pilcomayo, y después una curva que se va extendiendo hacia allá, hacia el norte. Y el avance sobre Boquerón justamente es como que llevar la curva más adelante. Claro, ¿verdad? Era el punto medio, ¿verdad? Por eso que Boquerón cae el 31 de julio como represalia justamente a la reconquista que había hecho Paraguay del fortín Carlos Antonio López en la laguna Pitiantuta, que la laguna Pitiantuta fue clave porque era una de las pocas fuentes de agua ya justamente en el Chaco Norte, ¿verdad?